Vera se ha creado una nueva asociación de empresarios de hostelería, bares, restaurantes y hoteles, y tenemos con nosotros a la presidenta y a Pablo López, que también regenta un bar de estas características y es además concejal en el Ayuntamiento de Jarandilla. ¿Qué nos podéis contar al respecto de la asociación? A ver. Pues mira, esta asociación ha surgido con motivo de los 2 meses que hemos estado confinados. Teníamos un grupo de WhatsApp de la Ruta de la Tapa y empezamos a hablar ahí para formar un colectivo y hacer una asociación pues para luchar por los intereses comunes que tenemos todos los hosteleros. Empezamos por la hostelería pues porque es la falta que había, es una falta que hay en el gremio de la hostelería y el turismo, una asociación de hosteleros más en Jarandilla de la Vera que aglutinamos un montón de establecimientos de todo tipo. ¿Cuántos establecimientos son aproximadamente? Alrededor, ahora mismo estamos unos 30 establecimientos, pero solo de bares, restaurantes y algunos hoteles. Queremos llegar a todos los que quieran, vamos a meter también a casas rurales y apartamentos turísticos. ¿Y camping? Estamos abiertos, sí, camping, y estamos abiertos a todos los que quieran entrar dentro de la asociación. Ya hemos empezado con la legalización, nos lo está haciendo una gestoría, hemos creado los estatutos, se está legalizando, bueno, y a partir de ahí pues ya hemos dado forma a lo que es el complejo asociativo y a partir de ahí pues luchar pues por lo que te he dicho, por los intereses. De todas formas ya hemos estado haciendo varias cosas porque a raíz de todo el tema de la pandemia queremos crear siempre en conjunto con la administración local, que es el ayuntamiento, un sello de calidad y libre de COVID-19, en el cual reúna unos requisitos tanto de calidad como sanitarios en conjunto con las dos instituciones, la administración y el colectivo, que englobe con unos requisitos mínimos y que cumplamos todos para dar una imagen de unión, de estabilidad y de un pueblo pues limpio y libre de lo que nos está afectando ahora. Aparte de esto, también pues hemos hecho un logotipo para anunciarlo de todos los establecimientos asociados, para ponerlo en los establecimientos de cada uno, que pues eso, que se ajuste a todos estos requisitos que estamos hablando. Tengo ya 2 o 3 reuniones con el ayuntamiento pues para solicitar el sello de calidad que está diciendo Mari, y buscar una unión, ¿no?, que es importante entre los hosteleros, los empresarios y la administración, ¿no? Hay que buscar también un servicio bueno, garantizar una calidad aparte del COVID, pero lo que queremos es trabajar para mejorar el servicio a nivel turístico en nuestra localidad también con esta asociación, y trabajar y hacer cosas y hacer eventos y hacer un pueblo junto con los hosteleros y la administración pues, participativos para mejorar el turismo. Muy bien, verdaderamente Jarandilla ya de por sí es un núcleo en cuanto a la comarca de la Vera, que se podría decir que es el núcleo que más turismo atrae, porque también tiene una infraestructura mayor que el resto de los municipios. Yo creo que Jarandilla es el municipio de la Vera que más servicios tiene a nivel turístico, tanto en hostelería y hotelería, como le gusta decir a Mari, y restaurantes, ¿no? Yo creo que Jarandilla cuenta con un gran abanico de cosas que puede ofertar a todo el mundo que venga. ¿Alguna cosa más? Luego, pues eso también, bueno, de cara al invierno pues tenemos muchos proyectos como pues, cursos de formación, lo que ha dicho Pablo, crear eventos y trabajar pues para esto, para conseguir ser un mini destino turístico y hostelero de la comarca. Sí, ¿qué más cositas? Bueno, hemos colaborado con el ayuntamiento también pues para que se repartan todos los temas sanitarios en el pueblo, en vez de los establecimientos, en todos los edificios públicos, más en todos los sitios los puntos estratégicos para que el cliente que venga pues se desinfecte tocando cualquier cosa, con lo cual es importante todo esto. Luego hemos colaborado también en dar ideas también pues para conseguir para que venga el turismo, para que se sientan seguros, pues una serie de medidas que se están llevando a cabo, con lo cual estamos bastante satisfechos. Y al final pues buscar lo que hemos dicho, buscar una calidad turística y ofertar
un servicio bueno al que venga visitando.